El cielo aún dormía bajo un manto de estrellas cuando Sofía y Iván llegaron al aeropuerto, un lugar que vibraba con la tensión de los que partían y la calma de los que regresaban. Sofía sentía un nudo en la garganta mientras sostenía la mano de Iván, apretándole fuerte, como si al hacerlo pudiera impedir que el tiempo avanzara y llegará el momento de la despedida. La terminal estaba llena de murmullos y pasos apresurados, pero para ellos, el mundo parecía reducirse a un silencio ensordecedor. Iván, vestido con su uniforme militar, lucía resuelto pero sus ojos traicionaban una chispa de incertidumbre. Habían hablado sobre este día durante meses, preparándose para la separación que su servicio exigía, pero ahora que había llegado, ambos deseaban tener más tiempo. Te escribiré cada día, prometió Iván, su voz un susurro ronco cargado de emoción. Sofía asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Su corazón latía con fuerza, golpeando contra su pecho como un tambor de guerra. En su mente, repasaba todas las palabras de amor y aliento que había planeado decir, pero ahora solo podía mirarlo, memorizando cada detalle de su rostro. El anuncio de última llamada para el vuelo de Iván cortó el aire como un cuchillo. Era el momento. Iván tomó a Sofía entre sus brazos, envolviéndola en un abrazo que intentaba ser un refugio contra la incertidumbre de los próximos meses. Cuida de ti, mi amor. Y de nuestro hogar, dijo, besando su frente con ternura. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, logró encontrar su voz, aunque temblorosa. Vuelve a casa conmigo, Iván. Eso es todo lo que necesito. El último abrazo se sintió corto y eterno al mismo tiempo. Cuando Iván se apartó, le regaló a Sofía una última sonrisa, esa que siempre reservaba solo para ella, y se giró, no sin antes darle una última mirada cargada de promesas y despedidas. Mientras Iván desaparecía entre la multitud, Sofía se quedaba sola, con la madrugada aún oscura como testigo. El amanecer aún no asomaba, y con él, la realidad de los días que tendría que enfrentar sin él. A su alrededor, el aeropuerto seguía su curso, ajeno al pequeño universo que se había roto y reconstruido en esos breves momentos de adiós. El retorno de Sofía al hogar tras la partida de Iván fue una procesión silenciosa de recuerdos y ecos de despedidas. Cada rincón de la casa parecía susurrar su nombre, cada mueble le recordaba los momentos compartidos. El reloj en la pared marcaba no solo el tiempo, sino también el vacío dejado por su ausencia. Mientras la noche cedía paso al amanecer, Sofía se encontró en su cocina, preparando café como cada mañana. Sin embargo, hoy la rutina tenía un sabor amargo. La silla frente a ella, habitualmente ocupada por Iván, estaba desoladamente vacía. Se sentó, abrazando su taza, dejando que el calor del café se mezclara con el frío de su soledad. Los días siguientes fueron un desfile de monotonía y nostalgia. Sofía se esforzaba por mantenerse ocupada, limpiando la casa más de lo necesario, reorganizando los armarios, intentando llenar los silencios con cualquier ruido. Pero en los momentos de pausa, el silencio se hacía insoportable y las paredes parecían cerrarse sobre ella. Con Iván lejos, las noches eran particularmente difíciles. La cama se sentía demasiado grande, demasiado fría. Sofía solía encender la televisión solo para tener algún sonido de fondo que rompiera la quietud. Miraba programas sin realmente verlos, su mente siempre volviendo a Iván, preguntándose dónde estaría en ese momento, si estaría seguro. A pesar de las llamadas y los mensajes que intercambiaban cuando la conexión lo permitía, la distancia emocional parecía crecer. Cada te amo a través de una pantalla fría no hacía más que recordarle la inmensidad de su ausencia. Sofía se aferraba a las palabras escritas por Iván, releía sus cartas viejas, buscando en ellas la calidez de su presencia. Un día, mientras revisaba el correo, encontró una carta de Iván. Sus manos temblaron al abrir el sobre. La letra de Iván, firme pero apresurada, contaba historias de camaradería y de los desafíos de la misión, pero también expresaba su anhelo de volver a casa, de volver a ella. Sofía presionó la carta contra su pecho, cerrando los ojos, permitiéndose un momento de conexión a través de las palabras escritas, como si pudiera absorber su esencia. En su intento de escapar de la soledad, Sofía comenzó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo local para familias de militares. Allí, compartía sus miedos y esperanzas con otras personas que entendían su dolor. Cada historia resonaba con la suya, cada rostro reflejaba su propio temor y esperanza. Fue en una de estas reuniones donde conoció a Esteban, un hombre que pronto se convertiría en un pilar en su vida. Era una tarde gris de martes cuando Sofía decidió asistir por primera vez a la reunión del grupo de apoyo para familias de militares.
El local donde se celebraban los encuentros estaba en un pequeño centro comunitario, un edificio antiguo con paredes que parecían contener innumerables historias de apoyo y consuelo. Al entrar, Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y alivio. Había algo reconfortante en estar rodeada de personas que compartían su misma situación. El grupo era pequeño, una docena de personas sentadas en un círculo de sillas plegables. Sofía tomó asiento en un lugar vacío y escuchó mientras uno tras otro, los miembros del grupo compartían sus experiencias y emociones. Las historias eran variadas, pero todas teñidas con la misma pincelada de preocupación, esperanza y amor. Cuando llegó su turno, Sofía habló con voz temblorosa. Compartió cómo las noches eran largas y solitarias, como cada día sin Iván se sentía como una eternidad. Al hablar, las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerse, pero el grupo le ofreció sonrisas de comprensión y gestos de apoyo. No estaba sola en su dolor, y eso le brindaba un cierto consuelo. Al final de la reunión, un hombre se acercó a Sofía. Era Esteban, alguien que había hablado antes de su propia lucha y cuyas palabras habían resonado profundamente con ella. Esteban tenía una presencia tranquilizadora, y su sonrisa era cálida y genuina. «Es difícil, ¿verdad?», dijo Esteban, su voz baja y empática. «Pero hablar ayuda. Y escuchar, aún más». Sofía asintió, agradecida por su empatía. «Sí, no esperaba que fuera tan duro», admitió, secándose las lágrimas. Esteban asintió con comprensión. «Si alguna vez necesitas hablar, o simplemente salir a caminar y distraerte, estoy aquí. Todos necesitamos un poco de ayuda para pasar estos momentos». Los siguientes días, Sofía y Esteban comenzaron a encontrarse después de las reuniones. Esteban la invitaba a caminar por el parque cercano, donde hablaban de todo y de nada, a menudo evitando el tema de la guerra y la distancia, como si pudieran construir un pequeño oasis de normalidad en medio del caos de sus emociones. Esteban se convirtió en un amigo constante para Sofía, alguien que podía hacerla reír incluso en sus días más sombríos. Había algo en su compañía que la hacía sentir menos sola, como si la carga que llevaba se aligerara un poco con cada paso que daban juntos por el parque. A medida que las hojas de los árboles comenzaron a pintarse de tonos dorados y cobrizos, señalando la llegada del otoño, la amistad entre Sofía y Esteban también se transformaba, adquiriendo nuevas profundidades. Las caminatas ocasionales por el parque se convirtieron en una cita casi diaria, y las conversaciones fluían más libremente, abarcando desde anécdotas cotidianas hasta confesiones más personales. Una tarde particularmente fresca, mientras caminaban por un sendero cubierto de hojas secas, Esteban compartió más sobre su pasado. Reveló las dificultades que había enfrentado durante la enfermedad de su madre, como la experiencia le enseñó el valor de la resiliencia y la empatía. Sofía escuchaba cada palabra fortaleciendo el lazo que se tejía entre ellos, sintiendo cómo sus propias barreras se ablandaban. Por su parte, Sofía comenzó a abrirse sobre sus miedos, sus sueños truncados y cómo la partida de Iván había sacudido su mundo. Esteban no solo escuchaba, sino que también ofrecía palabras de ánimo, nunca tratando de minimizar su dolor, sino validándolo y compartiendo su propia vulnerabilidad. «Creo que a veces, simplemente necesitamos saber que no estamos solos en nuestros sentimientos», comentó Esteban un día, observando cómo el sol se filtraba a través de las ramas desnudas de los árboles, creando patrones de luz en el camino. Sofía asintió, apreciando la sinceridad en sus palabras. «Es exactamente eso. Es como si compartiéramos un pedazo de nuestro mundo interno y, de alguna manera, eso nos hace sentir más ligeros». Una mañana, mientras tomaban café en la pequeña cafetería que se había convertido en su refugio después de las caminatas, Esteban le mostró a Sofía un viejo libro de poesía que había encontrado en una librería de segunda mano. Mientras leía en voz alta, las palabras parecían tejerse en el aire entre ellos, llenando el espacio con una intimidad sorprendente. Fue entonces cuando Sofía se dio cuenta de cuánto había llegado a depender de esos momentos con Esteban. Él había llegado a ser una parte esencial de su vida, alguien que no solo la ayudaba a enfrentar la ausencia de Iván, sino que también le recordaba la importancia de encontrar alegría en los pequeños detalles. Esa tarde, mientras se despedían, un gesto tan simple como el roce accidental de sus manos al pasar un libro, envió un escalofrío por el brazo de Sofía. Se sorprendió a sí misma deseando no soltar su mano, un deseo que la alarmó tanto como la reconfortó. Se preguntó si Esteban sentía lo mismo, pero temía explorar esos sentimientos, temerosa de lo que podrían significar para su corazón ya cargado. A medida que el otoño daba paso a un invierno gélido,
la relación entre Sofía y Esteban comenzó a cambiar, marcada por una tensión suave pero persistente. Los encuentros casuales en el café y las caminatas se habían convertido en momentos llenos de risas y complicidad, pero también de pausas cargadas y miradas que se demoraban un poco más de lo usual. Sofía sentía como su corazón se agitaba cada vez que Esteban la miraba de cierta manera, con una intensidad que parecía ver más allá de lo que ella estaba dispuesta a mostrar. Una noche particularmente fría, Esteban invitó a Sofía a su casa para una cena tranquila. El ambiente era cálido, con una suave música de fondo y la luz de las velas llenando el pequeño comedor con sombras danzantes. Esteban había cocinado, algo que rara vez hacía, y el esfuerzo puso a Sofía aún más nerviosa, consciente de la importancia del gesto. Mientras cenaban, la conversación fluyó con la facilidad de siempre, pero bajo la superficie, ambos eran muy conscientes de la energía cambiante entre ellos. Esteban habló de sus sueños, de lugares que deseaba visitar algún día, y Sofía se encontró compartiendo sus propias aspiraciones, cosas que rara vez discutía con alguien, incluso con Iván. Después de la cena, se sentaron en el sofá con tazas de té caliente entre sus manos. Esteban se volvió hacia Sofía, su expresión seria. «Sofía, tengo que ser honesto contigo», comenzó, su voz baja. «Estos últimos meses han significado mucho para mí. No solo como amigo. Me preocupo por ti, más de lo que debería, dadas las circunstancias». Sofía sintió como si el aire se comprime a su alrededor. Sabía a lo que se refería Esteban, había sentido la creciente atracción, pero escucharlo en voz alta hizo que su realidad se cristalizara de manera alarmante. «Esteban, Sofía titubeó, luchando por encontrar las palabras correctas. «Tú también eres muy importante para mí». «Pero Iván». «Sé que Iván es tu esposo, y no tengo intención de interferir con eso», dijo Esteban rápidamente, su mano alcanzando la de ella en un gesto de apoyo. «No quiero que te sientas presionada. Solo necesitaba que supieras cómo me siento». El resto de la noche fue un torbellino de emociones para Sofía. Se sentía dividida entre la lealtad a Iván, quien aún estaba lejos, y los sentimientos que Esteban despertaba en ella. Cuando se despidió esa noche, con un abrazo que duró un segundo más de lo habitual, sabía que las cosas entre ellos nunca serían las mismas. Esa noche, mientras yacía en su cama, Sofía se enfrentó a sus propios sentimientos. La soledad y el deseo de compañía habían ablandado su resolución, y su corazón estaba ahora en guerra consigo mismo. La idea de traicionar a Iván le rompía el corazón, pero negar lo que sentía por Esteban también parecía una traición, esta vez a sus propios sentimientos. La nieve caía suavemente sobre la ciudad, cubriendo las calles y los edificios con un manto de pureza que contrastaba con la tormenta interna que Sofía enfrentaba cada día. Desde la confesión de Esteban, cada encuentro entre ellos estaba cargado de una electricidad silenciosa, un deseo no expresado que se extendía como una sombra entre sus gestos y palabras. Sofía intentaba mantener las cosas como siempre, pero la complicidad que había crecido entre ellos se transformó poco a poco en un secreto tácito. Se encontraban en el café, como siempre, pero ahora sus conversaciones eran más bajas, más íntimas. Caminaban juntos bajo la nieve, compartiendo una sombrilla, sus hombros rozándose, cada toque un pequeño estallido de calor en el frío invierno. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos de lavanda y oro, Sofía y Esteban se refugiaron en la calidez de la librería que a menudo visitaban. Entre estantes llenos de libros, en ese rincón secreto que habían hecho suyo, Esteban tomó la mano de Sofía. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Sofía no se retiró. Por un momento, el mundo exterior desapareció, y solo existieron ellos, unidos por el calor de una mano compartida. Los días siguieron su curso, y con cada encuentro, Sofía se sentía más atrapada entre el amor que aún sentía por Iván y los sentimientos cada vez más profundos que Esteban despertaba en ella. Era una dualidad que consumía sus pensamientos, llenando sus noches de insomnio y sus días de una dulce agonía. La relación con Esteban se convirtió en un refugio secreto, un lugar donde Sofía podía ser ella misma sin las sombras de la guerra y la espera. Juntos, reían, compartían sueños y escapaban momentáneamente de las complicaciones del mundo real. Pero cada despedida era un recordatorio de la realidad, y Sofía volvía a su hogar sintiéndose dividida y culpable. Una noche, mientras Sofía miraba las estrellas a través de la ventana de su habitación, el peso de su secreto se volvió insoportable. Lágrimas silenciosas trazaron caminos fríos por sus mejillas. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, que estaba cruzando una línea que nunca había imaginado cruzar.
Pero cada vez que pensaba en poner fin a lo que había entre ella y Esteban, un dolor sordo apretaba su pecho, la idea de perderlo también era insoportable. Era un día gélido de febrero, y la nieve crujía bajo los pies de Sofía mientras regresaba a casa tras un encuentro con Esteban. A pesar de la frescura del aire, sus mejillas ardían, no solo por el frío, sino también por la confusión de sus emociones. La relación con Esteban se había convertido en su consuelo y su condena, proporcionándole momentos de felicidad que rápidamente eran opacados por la culpa. Al llegar a casa, encontró un sobre grueso en el buzón, diferente a los habituales correos electrónicos y mensajes instantáneos que intercambiaba con Iván. Era una carta, algo raro en estos tiempos de comunicación digital. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre, extrayendo varias hojas de papel que contenían la letra familiar de Iván. La carta de Iván era una mezcla de noticias. Hablaba de su vida en el frente, de las dificultades diarias y de la camaradería entre los soldados. Pero también, y más importante, Iván anunciaba que su misión estaba llegando a su fin. Pronto estaré en casa, mi amor, escribía, y no puedo esperar para verte, para abrazarte y reconstruir nuestra vida juntos. La noticia golpeó a Sofía como un rayo. La posibilidad de la vuelta de Iván, que siempre había sido una esperanza lejana, ahora era una realidad inminente. Sentía una mezcla de alegría y pánico. La alegría de saber que pronto podría ver al hombre con quien se había casado, el pánico por las implicaciones de su regreso sobre la relación que había cultivado con Esteban. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se retorcía en la cama, la carta de Iván en una mano y su teléfono, con mensajes recientes de Esteban en la otra. Estaba atrapada en un tira y afloja emocional, debatiéndose entre su deber y su deseo, entre el pasado que había compartido con Iván y el presente que había construido con Esteban. Al amanecer, tomó una decisión. Necesitaba ver a Esteban, hablar con él, explicarle todo. Se encontraron en su lugar habitual, el parque ahora cubierto de un manto blanco. Sofía fue directa, sus palabras saliendo en ráfagas temblorosas mientras le contaba a Esteban sobre la carta de Iván. Esteban escuchaba, su rostro serio, los copos de nieve acumulándose en su cabello. Cuando Sofía terminó, hubo un largo silencio, solo roto por el crujir distante de la nieve bajo los pies de otros paseantes. Finalmente, Esteban habló, con su voz baja y firme. Sofía, pase lo que pase, quiero que sepas que te apoyo. Tu felicidad es lo más importante para mí, ya sea conmigo o con Iván. El gesto de Esteban, su aceptación y su apoyo, solo hicieron que el corazón de Sofía se sintiera más pesado. Se despidieron con un abrazo, ambos conscientes de que todo estaba a punto de cambiar. La conversación con Esteban en el Parque Nevado había dejado a Sofía con un sentimiento de gratitud mezclado con un dolor agudo. La aceptación de Esteban de la situación y su desprendimiento altruista la conmovieron profundamente, pero también la hicieron sentir aún más dividida. Ahora, con la vuelta de Iván confirmada, cada momento parecía saturado de una urgencia que antes no existía. Unos días después de su conversación en el parque, Esteban invitó a Sofía a su apartamento para una cena, diciendo que había algo importante que quería discutir. A pesar de la confusión de sus sentimientos, Sofía aceptó, sabiendo que cualquier conversación con Esteban podría ser una de las últimas antes del regreso de Iván. La cena fue una ocasión sombría. Esteban había preparado una comida sencilla, pero el esfuerzo parecía más un gesto de despedida que una celebración. Mientras comían, el silencio entre ellos era palpable, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Finalmente, Esteban dejó su tenedor y miró a Sofía directamente a los ojos. Sofía, comenzó, su voz firme a pesar del temblor evidente, antes de que Iván regrese, necesito decirte algo. Algo que no puedo guardar más dentro de mí. Sofía sintió un nudo en el estómago, anticipando lo que venía. Esteban tomó una respiración profunda y continuó. Estoy enamorado de ti, Sofía. Lo he estado desde hace mucho tiempo, mucho antes de que admitiera mis sentimientos, incluso ante mí mismo. Pero entiendo que tú tienes que tomar decisiones que podrían no incluirse. Las palabras de Esteban golpearon a Sofía con la fuerza de una tormenta. Aunque había sentido la profundidad de sus sentimientos, escucharlo decirlo tan claramente añadió una nueva capa de realidad a su situación. Luchando por mantener la compostura, Sofía buscó las palabras adecuadas para responder. Esteban, yo, no sé qué decir. No estaba preparada para esto, aunque quizás debería haberlo estado, dijo Sofía, su voz quebrada por la emoción. Tú significas mucho para mí, más de lo que las palabras pueden expresar.
pero no puedo prometerte nada ahora. Mi vida está a punto de cambiar de nuevo, y no sé cómo van a ser las cosas cuando Iván regrese. Esteban asintió, triste pero comprensivo. Lo sé, y no espero nada de ti. Solo necesitaba que supieras cómo me siento, sin importar lo que decidas hacer. Tú siempre tendrás un lugar especial en mi corazón, Sofía. La noche terminó con un abrazo que contenía todo el cariño y el dolor de un amor no correspondido completamente. Sofía se fue sintiéndose más confundida y vulnerable que nunca, agradecida por la honestidad de Esteban, pero asustada por el futuro incierto que se cernía sobre ella. Los días que siguieron a la confesión de Esteban fueron un torbellino de emociones para Sofía. Mientras la fecha de regreso de Iván se acercaba, sentía como si estuviera en el ojo de un huracán, con su mundo girando caóticamente a su alrededor. Sabía que tenía que prepararse, no solo físicamente organizando la casa para la llegada de Iván, sino también emocionalmente, para enfrentar las repercusiones de los últimos meses. Sofía se dedicó a limpiar y ordenar cada rincón de su hogar, tratando de disipar el desorden tanto físico como emocional. Cambió la disposición de algunos muebles, colgó nuevas cortinas y compró flores frescas para colocar en el jarrón de la sala, todo en un esfuerzo por respirar nueva vida en un espacio que, en los últimos tiempos, había sentido tan cargado de secretos y silencios. Mientras tanto, la comunicación con Esteban se había vuelto más esporádica. Después de su última noche juntos, ambos acordaron que necesitaban algo de espacio para procesar sus sentimientos y prepararse para lo que vendría. Aunque el silencio entre ellos era doloroso, Sofía sabía que era necesario. Necesitaba enfocar su mente en Iván y el futuro incierto que los esperaba. Una tarde, mientras Sofía organizaba algunas de las pertenencias de Iván que había guardado durante su ausencia, encontró una caja de fotografías viejas. Las imágenes, capturando momentos felices de sus años juntos, trajeron un torrente de recuerdos. Se sentó en el suelo, dejando que cada foto la transportara a un tiempo más simple, cuando el amor parecía inquebrantable y el futuro prometedor. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se preguntaba si podrían alguna vez volver a encontrar esa felicidad. La noche antes del regreso de Iván, Sofía apenas pudo dormir. Se revolvía en la cama, asaltada por una mezcla de anticipación y miedo. ¿Cómo sería su reencuentro? ¿Podría Iván percibir los cambios en ella? ¿Y cómo podría ella ocultar los sentimientos que había desarrollado por Esteban? Finalmente, el día llegó. Sofía se vistió cuidadosamente, eligiendo un vestido que sabía que a Iván le gustaba. Se miró en el espejo, tratando de ver la imagen de la esposa devota que había sido, y esperaba seguir siendo. Con un suspiro profundo, se dirigió al aeropuerto, su corazón latiendo con una intensidad que amenazaba con ahogarla. El aeropuerto estaba abarrotado, una marea de rostros ansiosos y reencuentros emotivos. Sofía se abrió paso entre la multitud, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. A pesar de la confusión de emociones que la habían asaltado en las semanas anteriores, en ese momento predominaba una sensación abrumadora de anticipación. Mientras esperaba, jugueteaba con el colgante que Iván le había regalado años atrás, un gesto nervioso que reflejaba su inquietud interna. Finalmente, la voz del altavoz anunció la llegada del vuelo de Iván, y una oleada de pasajeros comenzó a filtrarse por la puerta de llegadas. Sofía escudriñaba cada rostro, buscando el que conocía tan bien, hasta que finalmente, lo vio. Iván parecía más delgado, marcado por la experiencia y el cansancio, pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, un destello de alegría iluminó su rostro. El encuentro fue emotivo, ambos se abrazaron con fuerza, aferrándose el uno al otro como si pudieran borrar los meses de separación con ese solo gesto. Iván levantó a Sofía del suelo, girándola en un abrazo que provocó risas y lágrimas. «Te extrañé más de lo que las palabras pueden expresar», murmuró Iván, besando su frente. Mientras se dirigían a casa, Iván compartió historias de su tiempo lejos, hablando de los lugares que había visto y las experiencias que había enfrentado. Sofía escuchaba, intercalando preguntas y comentarios, pero una parte de ella estaba dolorosamente consciente de la otra vida emocional que había vivido en su ausencia. La presencia de Iván, tan familiar y a la vez tan extraña después de tanto tiempo, la llenaba de un conflicto interno. En casa, Iván examinó los cambios que Sofía había hecho. «Me gusta lo que has hecho con el lugar», dijo, su voz cálida pero ligeramente inquisitiva. Sofía sintió un nudo en el estómago, preguntándose si percibía más de lo que decía. La cena que siguieron fue agradable, llena de risas y recuerdos compartidos, pero Sofía no podía sacudirse la sensación de estar actuando en una obra bien ensayada.
Más tarde, mientras se sentaban en el sofá, Iván tomó las manos de Sofía entre las suyas. «Hay algo en ti que ha cambiado», comentó suavemente. «Pareces diferente, más distante». La pregunta de Iván era suave, pero cargada de significado. Sofía luchó por mantener la compostura. «Es solo que ha sido un año difícil para ambos», respondió, su voz temblorosa. «Estoy feliz de que estés en casa, realmente lo estoy. Solo necesitamos algo de tiempo para readaptarnos». Iván asintió, pero su mirada preocupada no escapó a Sofía. Se preguntó cuánto tiempo podrían mantener esta frágil paz antes de que las verdades no dichas comenzaran a pesar demasiado sobre ellos. La semana siguiente al regreso de Iván transcurrió en un vaivén de rutinas reconfortantes y momentos incómodos cargados de tensión no resuelta. Sofía hacía esfuerzos conscientes para reintegrar a Iván en la vida diaria, organizando salidas y cenas con amigos, tratando de reconstruir la normalidad que habían perdido. Sin embargo, cada gesto y cada palabra parecían estar bajo el microscopio, con Iván a menudo observándola con una mezcla de confusión y sospecha. Una tarde, mientras Iván ordenaba algunas de sus cosas en el estudio, encontró un viejo teléfono que Sofía había usado y guardado en un cajón. Curioso, lo encendió, encontrando que aún tenía carga. Al navegar por los mensajes y las fotos, su corazón se detuvo cuando descubrió una serie de mensajes y fotografías de Esteban que revelaban una intimidad que no podía ser ignorada. Las imágenes y palabras eran inocuas por sí solas, pero juntas tejían una historia de cercanía y afecto que iba más allá de una simple amistad. Iván sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Con el teléfono en la mano, confrontó a Sofía, su voz temblorosa pero firme. «Sofía, necesito que me expliques esto», dijo Iván, mostrándole el teléfono. La cara de Sofía palideció al ver las evidencias de su relación con Esteban. Sabía que no había vuelta atrás, la verdad estaba al descubierto. Sentándose, Sofía tomó una profunda respiración antes de comenzar a hablar. «Iván, lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Esteban es alguien que estuvo allí para mí cuando más lo necesitaba. Pero nunca fue mi intención reemplazarte o hacerte daño». Iván escuchaba, el dolor y la traición evidentes en su rostro. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tuve que descubrirlo de esta manera?». Su voz se quebró con la carga emocional. Sofía intentó explicar, hablar de la soledad y el miedo que la habían consumido durante su ausencia, de cómo la relación con Esteban había evolucionado más allá de lo que había anticipado. «Estaba tan confundida, Iván. Te extrañaba tanto, pero también me sentía tan sola. Esteban, él estaba ahí. Pero entiendo si no puedes perdonarme». La conversación se extendió por horas, entre lágrimas y reproches, pero también momentos de silencio cargado de dolor y reflexión. Iván luchaba por entender, por reconciliar la imagen de la mujer que amaba con las acciones que la evidencia mostraba. Finalmente, agotados emocionalmente, acordaron tomar un tiempo para pensar. Iván necesitaba espacio para procesar su dolor, y Sofía necesitaba evaluar sus propios sentimientos y errores. Se despidieron esa noche con una promesa de intentar hablar de nuevo, con mentes más claras y corazones quizás un poco más abiertos a la posibilidad de entender y, con suerte, perdonar. Los días siguientes al descubrimiento de Iván fueron de un silencio denso y doloroso en la casa que una vez compartieron con alegría. Sofía se sentía atrapada en una neblina de remordimiento y tristeza, mientras que Iván lidiaba con su propia tormenta de traición y desilusión. El espacio entre ellos, una vez lleno de risas y conversaciones compartidas, ahora resonaba con el eco de sus dudas y miedos. Decididos a no dejar que el resentimiento se asentara sin al menos intentar entenderse, Iván y Sofía acordaron reunirse en un lugar neutral, un pequeño café que solían frecuentar en días más felices. El encuentro fue tenso al principio, con ambos midiendo cuidadosamente sus palabras, como si cada sílaba pudiera inclinar la balanza hacia la reconciliación o el final definitivo de su relación. Iván rompió el silencio, su voz más firme de lo que Sofía había anticipado. «He pensado mucho estos días», comenzó, «y aunque el dolor de tu traición es profundo, también he reflexionado sobre nuestras vidas y todo lo que hemos compartido. No quiero tomar decisiones apresuradas que podamos lamentar después». Sofía, sintiéndose aliviada por la apertura de Iván pero aún temerosa de lo que podría venir, compartió sus propios pensamientos. «Gracias por considerar hablarlo más, Iván. Sé que no merezco tu perdón, ni siquiera estoy segura de cómo reparar lo que hice. Pero quiero intentarlo, si estás dispuesto».
La conversación que siguió fue una mezcla de recuerdos del pasado y exploraciones dolorosas del presente. Hablaron sobre cómo se habían sentido durante los meses de separación, los desafíos de la comunicación a larga distancia, y cómo la soledad y el miedo habían erosionado su conexión. Iván escuchaba, entendiendo poco a poco que la situación era más compleja de lo que su inicial reacción de ira le había permitido ver. Sofía, por su parte, admitió cómo la amistad con Esteban había cruzado gradualmente un límite que nunca había pretendido traspasar. Empezó como algo inocente, alguien que escuchaba y entendía por lo que estaba pasando. Pero no supe manejar los límites, y por eso, lo siento profundamente. A medida que la tarde caía, ambos se dieron cuenta de que, aunque el camino hacia la sanación estaría lleno de obstáculos, querían intentarlo. Decidieron buscar ayuda profesional para guiarlos a través de la reconstrucción de su relación. No sé si alguna vez volveré a confiar completamente como antes, confesó Iván, pero estoy dispuesto a intentar entender y ver hacia dónde nos puede llevar este camino. Al despedirse, Iván y Sofía acordaron su primera sesión de terapia de pareja para la semana siguiente. No había promesas de un final feliz, solo el compromiso compartido de enfrentar su realidad con honestidad y valentía, independientemente de hacia dónde los llevara. Tras la decisión de buscar ayuda profesional, Iván y Sofía comenzaron un viaje de introspección y sanación que desenterró más emociones de las que habían anticipado. La terapia de pareja se convirtió en un espacio seguro donde pudieron expresar sus sentimientos más profundos y sus miedos sin el temor de lastimarse mutuamente. Aunque cada sesión era un desafío, también traía consigo pequeños avances que poco a poco empezaron a reconstruir el puente de confianza que se había quebrado. Durante una sesión particularmente intensa, el terapeuta les pidió que hablaran sobre sus expectativas a largo plazo y lo que cada uno realmente necesitaba del otro. Iván, con una voz que temblaba con la carga emocional, admitió que su orgullo había sido un obstáculo. Me di cuenta de que parte de mi dolor venía de mi propio orgullo herido, de la imagen que tenía de nosotros como pareja perfecta. Necesito trabajar en aceptar que somos humanos y cometemos errores, confesó. Sofía, por su parte, compartió cómo la experiencia había revelado su necesidad de comunicarse más abiertamente. He guardado muchas cosas para mí, temiendo cómo podrían afectarte. Veo ahora que eso solo nos ha llevado a sentirnos más distantes. Quiero aprender a ser más abierta sobre mis sentimientos, dijo, las lágrimas marcando sus palabras. A medida que las semanas se convertían en meses, ambos empezaron a notar cambios sutiles en su interacción diaria. Las conversaciones eran más consideradas, los gestos más gentiles. Sin embargo, la sombra de la infidelidad aún se cernía sobre ellos, un recordatorio de que algunos aspectos de su relación necesitaban más tiempo y tal vez, diferentes enfoques para sanar completamente. Una tarde, después de una sesión particularmente reveladora, Sofía sugirió que tal vez necesitaban tiempo aparte. Iván, pienso que ambos podríamos beneficiarnos de algo de espacio. No para alejarnos, sino para reflexionar sobre nosotros mismos y sobre lo que cada uno necesita de esta relación sin la presión de tener que resolverlo todo de inmediato, propuso con cuidado. Iván estuvo de acuerdo, aunque la idea de estar físicamente separados era dolorosa. Decidieron que Sofía pasaría algunas semanas en la casa de campo de su hermana, un lugar donde podría encontrar paz y claridad. Es solo temporal, aseguró Iván, una manera de fortalecernos como individuos para poder ser mejores juntos. El día que Sofía se fue a la casa de campo, ambos sintieron una mezcla de tristeza y esperanza. Se despidieron con un abrazo largo y palabras de aliento, sabiendo que esta decisión, aunque difícil, era un paso necesario en su camino hacia la recuperación. Las semanas que Sofía pasó en la casa de campo fueron un tiempo de introspección y crecimiento personal. Rodeada por la tranquilidad del bosque y la calma del lago cercano, encontró el espacio para meditar sobre su vida, sus decisiones pasadas y lo que esperaba del futuro. Cada día, mientras caminaba por los senderos naturales, sentía cómo la distancia física de Iván le permitía acercarse más a sus propios pensamientos y emociones, desenredando la maraña de sentimientos que había complicado su relación. Mientras tanto, Iván aprovechó este tiempo para reflexionar sobre sí mismo en la soledad de su hogar ahora demasiado silencioso. Redescubrió viejas pasiones que había dejado de lado, como la pintura y la escritura, encontrando en ellas un desahogo para sus emociones y una nueva forma de expresarse. Esta exploración le ayudó a entender mejor su dolor y la importancia de la comunicación en su matrimonio. Durante sus semanas aparte, Iván y Sofía mantuvieron contacto a través de cartas escritas a mano, una decisión que tomaron juntos para comunicarse de una manera más profunda y reflexiva.
Cada carta era una ventana al alma del otro, revelando vulnerabilidades y deseos, tristezas y esperanzas. Este intercambio les permitió mantener una conexión emocional fuerte mientras respetaban su necesidad de espacio físico. Cuando Sofía regresó, ambos se sintieron renovados y más seguros de sus sentimientos y compromisos. El reencuentro fue emotivo, marcado por una nueva comprensión y respeto mutuo. Decidieron organizar un pequeño ritual en su jardín, un espacio que siempre había sido especial para ellos, para simbolizar su renovación y redención. En una tarde soleada, con el jardín floreciendo a su alrededor, Iván y Sofía se tomaron de las manos frente a un pequeño altar que habían preparado con objetos que simbolizaban su relación, fotografías, cartas de amor de los primeros días, y algunas de las cartas recientes. Uno a uno, leyeron fragmentos de estas cartas, reconociendo tanto los momentos felices como los desafíos que habían enfrentado. Luego, cada uno plantó un árbol, uno al lado del otro, como símbolo de crecimiento y vida nueva. Estos árboles serán testigos de nuestra nueva etapa, creciendo fuertes y firmes, como nosotros, dijo Iván, mientras llenaba de tierra el hueco alrededor de las raíces del árbol que había plantado. Sofía asintió, añadiendo, y como estos árboles, necesitaremos nutrirnos, cuidarnos y darnos espacio para crecer. Estoy comprometida a hacer eso, juntos. El paso del tiempo trajo consigo el cambio de las estaciones, y con la llegada de la primavera, Iván y Sofía vieron cómo los árboles que habían plantado comenzaban a florecer, sus hojas jóvenes desplegándose bajo el sol cálido. Este crecimiento visible se reflejaba en su relación, que, aunque todavía tenía sus momentos de dificultad, se fortalecía con cada día que pasaba. Decididos a celebrar su renovado compromiso el uno con el otro, planearon una pequeña ceremonia de renovación de votos. Querían que fuera un evento íntimo, solo con familiares y amigos cercanos, en el mismo jardín donde habían plantado los árboles. La preparación para este evento se convirtió en un proyecto compartido, lleno de entusiasmo y cooperación, simbolizando la nueva dinámica de su relación. El día de la ceremonia amaneció claro y luminoso, con el jardín rebosante de flores y los árboles susurrando suavemente con la brisa. Sofía y Iván se habían vestido con sencillez pero con elegancia, reflejando la serenidad y la madurez que habían alcanzado en su relación. Los invitados comenzaron a llegar, cada uno trayendo consigo palabras de apoyo y cariño. La ceremonia fue presidida por un buen amigo de la pareja, quien habló brevemente pero con profundidad sobre los desafíos y las victorias del amor verdadero. El amor no es solo una palabra, es una serie de decisiones, algunas fáciles, otras increíblemente difíciles, pero todas importantes, dijo, mirando afectuosamente a Sofía e Iván. Cuando llegó el momento de renovar sus votos, Iván tomó la mano de Sofía y, con voz clara y segura, prometió ser su compañero, en todos los sentidos de la palabra, en los buenos y en los malos momentos. Mi compromiso contigo es más fuerte que nunca, y te prometo que continuaré trabajando en nosotros, cada día, con amor y respeto, afirmó Iván. Sofía, con lágrimas de felicidad en los ojos, recitó sus propios votos, prometiendo ser honesta, amorosa y comprensiva. La vida nos ha enseñado lecciones difíciles, pero también nos ha mostrado la belleza de la segunda oportunidad. Agradezco cada día contigo, y mi amor por ti sigue creciendo, declaró con emoción. Tras la ceremonia, la celebración continuó con risas, música y baile. El ambiente era uno de alegría genuina y esperanza para el futuro. Los árboles, símbolos de su crecimiento y renovación, se mecían suavemente, como si celebraran con ellos.